cuando conoces a alguien que ya tiene una historia, sabes que esa historia viene con personas. Viene con recuerdos que no son tuyos, con lugares que ya significaban algo antes de que llegaras tú. Con relaciones que se formaron en otro tiempo y que ahora tienes que aprender a habitar desde un lugar que no siempre tiene nombre claro. Yo lo sabía. Entré con los ojos abiertos. Lo que no sabía era que una de esas personas de la historia había decidido, antes de conocerme y sin haberme visto nunca, que yo era su enemiga. Y que durante 3 años iba a usar todo lo que sabía sobre el mundo en que yo vivía para dañarme de maneras que yo no podría ver venir porque venían desde un ángulo que no estaba vigilando. Me llamo Andrea. Tengo 36 años. Hace 4 años conocí a Marcos, que tenía 39 y llevaba 2 años divorciado de una mujer que se llamaba Patricia. El divorcio había sido largo y había sido difícil, que es la descripción que se aplica a casi todos los divorcios que involucran una propiedad compartida, una historia de 12 años. Y 2 personas que dejaron de quererse de la misma manera en que se habían querido al principio. No había hijos. Había heridas que todavía no habían terminado de cicatrizar cuando Marcos y yo nos conocimos. Eso también lo sabía. Hay cosas que se saben desde el principio aunque no se entiendan completamente hasta después. Marcos y yo nos conocimos en un contexto profesional, que es la manera más honesta de conocer a alguien porque te ves funcionando antes de verte en ningún otro contexto. Ves cómo piensa, cómo defiende una idea, cómo responde cuando alguien en el público hace una pregunta que no esperaba. Esa primera imagen que se forma antes de que haya ninguna carga de expectativa romántica es a veces la más clara que tendrás de una persona. Lo que vi de Marcos en esa conferencia fue alguien que pensaba de manera no convencional sobre problemas convencionales. Su ponencia era sobre modelos de fidelización de clientes y lo que hubiera podido ser un tema árido lo presentó con la claridad y el humor de quien genuinamente disfruta lo que hace. Habló sin notas. Respondió preguntas difíciles sin ponerse a la defensiva. Al final varios asistentes se acercaron a hablar con él y lo vi manejando esas conversaciones con la atención de alguien que escucha de verdad, que es más raro de lo que parece. Intercambiamos tarjetas. Él me dijo que mi ponencia había planteado una pregunta que no había podido quitarse de la cabeza. Le pregunté cuál. Me dijo que no era para contarla en un pasillo sino para una conversación con café. Le dije que me parecía bien. Marcos y yo nos conocimos en un contexto profesional, en una conferencia de marketing digital donde los dos éramos ponentes sobre temas distintos. Intercambiamos tarjetas. A la semana me escribió diciendo que había pensado en algo que yo había dicho en mi ponencia y que quería hablar de eso. Salimos a tomar café. A los 3 meses salíamos con regularidad. A los 6 meses estábamos en una relación que ninguno de los dos había planeado que empezara tan pronto después de sus respectivas situaciones, pero que había llegado con la solidez tranquila de las cosas que no piden permiso. Marcos me habló de Patricia desde el principio. No en la primera cita ni en la segunda, pero sí en la cuarta, cuando habíamos pasado ya suficientes horas juntos como para que el contexto de la vida de cada uno era la siguiente pregunta natural. Me contó la historia con una precisión que no tenía el tono del rencor ni el de lamento sino el de alguien que ha procesado algo lo suficiente como para poder narrarlo sin que la narrativa lo arrastre. Me dijo que se habían conocido cuando los dos tenían 27 años, que se habían casado a los 30. Que los primeros años habían sido lo que suelen ser los primeros años de un matrimonio cuando las personas todavía están aprendiendo lo que significa construir una vida compartida con toda la complejidad que eso implica. Que a partir del 7º u 8º año habían empezado a existir de maneras que no se tocaban de la manera en que se habían tocado antes. Que ninguno de los dos había sabido nombrar ese alejamiento hasta que ya estaban lo suficientemente lejos como para que nombrarlo no cambiara lo que ya era. Le pregunté si había habido algo específico que precipitara el divorcio. Me dijo que no, que era exactamente esa la parte más difícil de entender y de explicar, que no había habido un evento, una traición, una decisión. Había sido la acumulación gradual de distancia que ni él ni ella habían sabido cómo reducir cuando todavía era reducible. Esa respuesta me dijo mucho sobre Marcos. Sobre la honestidad con que era capaz de mirarse a sí mismo en una situación que habría sido fácil narrar de una manera más favorable para él. Marcos me habló de Patricia desde el principio. No de manera obsesiva ni con el tono de quien todavía no ha procesado algo. Con la honestidad de alguien que entiende que contar la historia completa desde el inicio es la única manera de construir algo sobre terreno firme. Me dijo que el matrimonio había terminado por desgaste, por la acumulación de distancias que no habían sido nombradas a tiempo. Por la manera en que 2 personas pueden vivir juntas y sin embargo alejarse de manera tan gradual que ninguna de las dos lo ve claramente hasta que ya están demasiado lejos. Que Patricia era inteligente, que había tenido sus propias razones para lo que había hecho y lo que no había hecho durante el matrimonio, y que él también las había tenido. Que no había buenos ni malos aunque el proceso legal hubiera requerido que actuaran como si los hubiera. Lo escuché. Le creí. Lo que Marcos me describía era el tipo de historia que tiene la textura de la verdad,
complicada, sin héroes limpios, con el reconocimiento honesto de la parte propia. No conocí a Patricia durante el primer año. No porque se evitara explícitamente, sino porque no había contexto natural para ese encuentro. Marcos tenía contacto mínimo con ella, los inevitables en el proceso de cierre de asuntos pendientes del divorcio. Esos contactos existían, eran breves, y Marcos me los contaba con la transparencia de quien no tiene nada que esconder. La primera señal llegó a los 14 meses de que Marcos y yo estábamos juntos. Me la dio sin querer mi amiga Sofía, que era la persona que llevaba más años conociéndome y que tenía la honestidad directa de quien sabe que a veces ser buena amiga significa decir cosas que no son cómodas de decir. Me llamó un martes por la tarde y me preguntó si yo sabía que había circulado algo sobre mí entre algunas personas de nuestro círculo. Sofía tenía el don de hacer preguntas directas sin hacerlas sonar como acusaciones, que es una habilidad que se desarrolla en las amistades largas donde se ha aprendido que la honestidad sin tacto no es honestidad sino descuido. Le dije que no sabía de nada. Me dijo que entonces necesitaba contarme algo. Lo que me contó tenía todos los elementos del tipo de daño que funciona precisamente porque es difícil de confrontar. Era una historia, no un hecho verificable. Una narrativa sobre el origen de mi relación con Marcos que tenía suficiente detalle para parecer creíble y suficiente imprecisión para ser difícil de desmentir directamente. Era el tipo de historia que la gente escucha y en la que instala una duda que no se va aunque después se presente evidencia contraria, porque la duda ya está sembrada y los desmentidos raramente erradican lo que la duda plantó. Sofía me lo contó porque me quería. Porque sabía que la única manera de que yo pudiera manejar algo que circulaba sobre mí era que yo supiera que circulaba. Esa llamada, incómoda como fue un acto de amistad real. Me llamó un martes por la tarde y me preguntó si yo sabía que había circulado algo sobre mí entre algunas personas de nuestro círculo. Le dije que no. Me dijo que había llegado a ella, a través de una amiga común, la información de que yo había empezado a salir con Marcos antes de que el divorcio de él con Patricia estuviera finalizado. Que según esa versión, yo había sido la causa del fin del matrimonio. Me quedé en silencio durante un momento. Le dije a Sofía que eso no era verdad. Que Marcos y yo nos habíamos conocido 18 meses después de que su divorcio estaba firmado y sellado. Que podía mostrarle la fecha del acta de divorcio si lo necesitaba para verificarlo. Sofía me dijo que ella me creía, que por eso me estaba llamando en lugar de simplemente procesar la información sin decirme nada. Le pregunté de dónde venía esa versión. Me dijo que la amiga común que se la había contado no recordaba exactamente de dónde la había recibido. Que había llegado de una manera difusa, a través de conversaciones, sin una fuente clara identificable. Esa manera difusa. Esa fuente sin identificar. Eso es exactamente cómo funciona el daño cuando alguien sabe lo que hace. No reaccioné de manera dramática en ese momento. Lo conversé con Marcos esa noche. Marcos escuchó con la expresión de alguien que no está sorprendido tanto como está cansado de una manera que reconoce. Me dijo que Patricia había intentado mantenerse presente en su vida de maneras que no eran sanas desde que el divorcio se había finalizado. Que había habido mensajes que había respondido con firmeza y otros que había ignorado. Que la historia de que yo había sido la causa del divorcio era una versión que le convenía a alguien que necesitaba una narrativa donde ella era la víctima. Le pregunté si había hablado con Patricia sobre esto. Me dijo que sí, que le había enviado un mensaje diciéndole que la información que estaba circulando era falsa y que le pedía que parara. Me dijo que Patricia había respondido diciendo que ella no sabía de qué le estaba hablando. Decidí dejarlo estar. Era la primera vez, era una versión que Sofía había manejado con inteligencia y que no había llegado a más personas de una manera que yo pudiera rastrear. Podía ser un episodio aislado. Podía calmarse solo. No se calmó. Durante los siguientes meses fui encontrando más señales. Un colega de trabajo que me preguntó, con más torpeza que malicia, si era verdad que yo tenía la costumbre de involucrarme con hombres que estaban en situaciones complicadas. Una amiga que me contó que había recibido un mensaje anónimo en redes sociales con una historia sobre mí que no tenía sentido con nadie que me conociera. Una familiar que en una reunión familiar hizo un comentario velado sobre los compromisos que una persona adquiría cuando decidía involucrarse en la vida de alguien con historia. Y que cuando le pregunté qué quería decir se ruborizó y cambió el tema. Cosas pequeñas. Cosas que individualmente podían explicarse de otras maneras. Que juntas construían una imagen de alguien que estaba trabajando de manera sostenida para dañar la manera en que las personas que me importaban me veían. Lo que no tenía todavía era evidencia directa de que fuera Patricia. Tenía intuición, tenía el contexto, tenía la conversación que Marcos había tenido con ella. Pero intuición no es lo mismo que evidencia. Fue en el 9º mes después de la llamada de Sofía cuando obtuve la primera evidencia concreta. Mi jefa en ese entonces, la directora de la agencia de publicidad donde trabajaba.
Me llamó a su oficina un miércoles por la mañana con la frase que produce una contracción específica en el estómago de cualquier persona que la escucha, que quería hablar de algo que había llegado a su atención. La directora se llamaba Miriam. Llevaba 25 años en el sector y el tiempo le había dado la claridad de quien ya no necesita rodeos para llegar a lo que quiere decir. Eso podía ser incómodo en algunos contextos y en ese momento fue exactamente lo que necesitaba. Me dijo directamente lo que había recibido, me mostró el correo. Y me hizo la pregunta directa de si yo sabía quién podía haberlo enviado. Lo que me dijo también, y que marcó la diferencia entre ese momento siendo devastador o siendo manejable, fue que ella ya había evaluado el correo antes de llamarme y que lo que había evaluado era que el contenido no tenía sustancia verificable y que un correo anónimo sin evidencia concreta no era algo sobre lo que ella actuaba. Que me lo informaba porque me lo merecía saber, no porque fuera a cambiar algo en nuestra relación de trabajo. Miriam fue, en ese momento y sin saberlo, la primera persona que me ayudó a entender el tamaño real del problema. Porque si Patricia había llegado a mi jefa, había llegado a mi trabajo. Ya no era solo mi círculo personal. Era mi vida profesional. Mi jefa en ese entonces, la directora de la agencia de publicidad donde trabajaba, me llamó a su oficina y me dijo que quería hablar de algo que había llegado a su atención. Me dijo que había recibido un correo electrónico anónimo con información sobre mi vida personal que, según ese correo, afectaba mi desempeño y mi reputación profesional. Que el correo describía lo que llamaba un patrón de conducta en mi vida personal que según el remitente era incompatible con los valores de la agencia. Mi jefa era una mujer inteligente que llevaba 20 años en el sector y que había aprendido a distinguir entre información relevante y maniobras de personas con agenda. Me dijo que no había actuado sobre el correo y que no tenía intención de hacerlo, pero que me lo estaba informando porque creía que yo tenía derecho a saber que existía. Me preguntó si sabía quién podría haberlo enviado. Le dije que tenía una hipótesis. Le pregunté si podía ver el correo. Era una dirección de correo creada específicamente para ese envío, con un nombre genérico que no correspondía a nadie real. El contenido era una versión elaborada de la historia que ya había circulado en mi círculo personal, yo como persona de conducta dudosa, con patrones de involucramiento en situaciones ajenas, con una forma de operar que supuestamente afectaba a las personas a mi alrededor. No había nada verificable en ese correo. Pero había un detalle que me llamó la atención. El correo mencionaba el nombre de la agencia donde yo trabajaba con la precisión de alguien que conocía el nombre exacto, el sector en que operábamos, y el tipo de valores que las empresas en ese sector típicamente declaraban. Eso no era información pública en mi perfil de redes sociales. Era información que alguien había buscado específicamente sobre mí. Esa noche guardé una copia del correo que mi jefa me mostró. No con un plan todavía, sino con la certeza de que había llegado el momento de empezar a guardar todo. Los siguientes 18 meses fueron el periodo más extraño y más revelador de mi vida adulta. Extraño en el sentido de que requería una compartimentación constante, separar lo que sabía de lo que podía mostrar que sabía, separar mi vida cotidiana de la capa de documentación que corría en paralelo. Separar la frustración de lo que estaba pasando de la calma que necesitaba para manejarlo bien. No se lo conté a muchas personas. No porque quisiera cargar con eso sola, sino porque entendí desde el principio que mientras más personas supieran lo que estaba haciendo, más probabilidad había de que esa información llegara a Patricia de manera que le diera tiempo de cambiar su comportamiento o de borrar rastros. La ventaja que tenía era que ella no sabía que yo sabía. Mantener esa ventaja requería discreción. Sofía lo sabía. Carolina lo sabía desde el principio. Marcos lo sabía de manera general pero no de todos los detalles, porque mi objetivo era manejar esto sin que se convirtiera en el centro de nuestra relación ni en una carga que él cargara conmigo más de lo necesario. Los demás no lo sabían. Y eso, paradójicamente, fue lo que me permitió documentar con la tranquilidad necesaria. Los siguientes 18 meses fueron el periodo más extraño y más revelador de mi vida adulta. Extraño porque operé en dos capas simultáneas, la capa de mi vida cotidiana, que seguía adelante con trabajo y amigos y la relación con Marcos que iba construyendo algo real, y la capa de la documentación, que fue creciendo de manera metódica a medida que encontraba más evidencia de lo que estaba pasando. Lo que documenté en ese periodo tenía formas diversas. Documenté los mensajes anónimos que llegaron a personas de mi círculo y que en algunos casos esas personas me reenviaron. Esos reenvíos eran al mismo tiempo el daño más concreto y la evidencia más útil, me permitían ver exactamente qué estaba circulando y desde qué tipo de canal llegaba. La variedad de formatos era notable. Algunos mensajes llegaban como textos directos en Instagram desde cuentas con nombres creíbles pero sin historial real, 0 publicaciones, 0 seguidores, fotos de perfil descargadas de sitios de imágenes gratuitas. Otros llegaban como correos desde direcciones construidas con nombres comunes seguidos de números al azar, del tipo que genera automáticamente cualquier proveedor de correo gratuito.
Uno llegó incluso como una carta física enviada al domicilio de una amiga que me la mostró con la incomodidad de quien no sabe qué hacer con algo así. El contenido variaba en el tono pero no en el eje, siempre era una versión de la misma historia. En algunos mensajes yo era descrita como alguien que había interrumpido deliberadamente un matrimonio. En otros era alguien con un patrón de conducta manipuladora en relaciones. En otros era simplemente alguien sobre quien había cosas que las personas cercanas a mí deberían saber antes de confiar demasiado. Esa última categoría, los mensajes que advertían sin acusar específicamente, eran los más difíciles de desmontar porque no hacían ninguna afirmación verificable. Simplemente sembraban la idea de que había algo que no se decía directamente pero que existía. Documenté los mensajes anónimos que llegaron a personas de mi círculo y que en algunos casos esas personas me reenviaron. Había mensajes en Instagram desde cuentas recién creadas con 0 seguidores. Mensajes en Facebook desde perfiles sin foto de perfil y sin historial visible. Correos electrónicos desde direcciones generadas para un solo uso. El contenido variaba pero el eje narrativo era siempre el mismo. Yo como persona de conducta cuestionable, Marcos como víctima de esa conducta, Patricia implícitamente como la mujer que había sido lastimada. Documenté también los patrones de los mensajes, los horarios en que llegaban, los eventos en mi vida que parecían detonarlos. Notablemente, los mensajes tendían a intensificarse en periodos específicos, cuando Marcos y yo hacíamos pública alguna etapa nueva de nuestra relación, cuando yo lograba algo visible en el trabajo, cuando aparecíamos en fotos juntos en redes sociales. Esa correlación era significativa. El daño no llegaba al azar. Llegaba en respuesta a momentos específicos de mi vida que alguien estaba monitoreando. El momento en que pude establecer la conexión directa con Patricia llegó en el mes 16. Llegó de una manera que no había anticipado y a través de un canal que Patricia no había calculado que yo pudiera rastrear. Una de las personas que había recibido un mensaje anónimo sobre mí, una colega de trabajo con quien tenía buena relación, me contó que había respondido al mensaje preguntando quién era la persona que escribía. El remitente anónimo, en lugar de ignorar la pregunta como probablemente debería haber hecho, respondió con un mensaje que decía que era alguien que conocía a Andrea de mucho antes y que se preocupaba por las personas que estaban en su vida. Alguien que conoce a Andrea de mucho antes. Esa frase era específica de una manera que la identidad anónima no podía sostener. Mi colega, que era del tipo de persona que sigue los hilos cuando algo no le cuadra, hizo una pregunta de seguimiento. Le preguntó cómo había conocido a Andrea y desde cuándo la conocía. El remitente no respondió más. Pero la conversación existía. Mi colega me la reenvió completa. Con esa conversación más los otros registros que tenía, llevé todo a Carolina, que era mi abogada y que llevaba varios años manejando los asuntos legales de mi vida profesional. Le presenté el archivo completo, los correos, los mensajes, las fechas, los patrones, la conversación que probaba que el remitente tenía conocimiento previo de quién era yo. Carolina revisó todo con la metodicidad de quien sabe exactamente qué está buscando. Al final me dijo que lo que tenía era suficientemente sólido para establecer un patrón de acoso y hostigamiento sostenido, y que con trabajo adicional de identificación de las cuentas anónimas, que era técnicamente posible aunque requería recursos, podíamos conectar las cuentas con una persona específica. Le dije que quería hacerlo. Carolina contrató a un especialista en análisis forense digital que se llamaba Roberto, que había trabajado previamente en casos corporativos de fraude electrónico y que aplicó al análisis de los mensajes la misma metodología que usaba en esos casos. No era un proceso instantáneo ni garantizado, los mensajes anónimos están diseñados precisamente para dificultar la identificación del origen, y la mayoría de las personas que los envían toman precauciones básicas. Patricia había tomado precauciones. Había creado cuentas con nombres ficticios, había evitado incluir información personal en los perfiles, había variado los dispositivos desde los que enviaba para que ningún patrón de dispositivo fuera obvio. Eran las precauciones de alguien que había pensado en cómo no ser identificada. Lo que no había considerado, o no había considerado suficientemente, era que las conexiones de Internet dejan rastros en los metadatos de los mensajes que las plataformas incluyen en los encabezados técnicos de los correos. Encabezados que no son visibles para el usuario promedio pero que existen y que alguien que sabe dónde buscar puede encontrar. Roberto pasó 3 semanas revisando los correos que tenía, extrayendo esos encabezados, y trazando las direcciones IP a su ubicación geográfica de origen. El resultado que me presentó en un documento de 6 páginas era técnico pero claro. 2 de los correos con más evidencia interna de ser de la misma fuente que los demás apuntaban a la misma dirección IP. La ubicación de esa dirección IP coincidía con el domicilio registrado de Patricia. Roberto me explicó con precisión lo que eso probaba y lo que no probaba. Probaba que los correos habían sido enviados desde una conexión de Internet ubicada en esa dirección. No probaba con certeza matemática que Patricia los había enviado personalmente, porque cualquier persona con acceso a esa red podría haberlos enviado.
pero combinado con todo lo demás que tenía, el cuadro era lo suficientemente completo como para ser convincente para quien lo leyera con atención. Carolina contrató a un especialista en análisis forense digital que en 3 semanas logró trazar los metadatos de varios de los correos y mensajes a 2 direcciones IP que eran consistentes entre sí. Las 2 direcciones IP correspondían a una misma ubicación geográfica, el domicilio registrado de Patricia. No era prueba irrefutable en el sentido de que Patricia podía argumentar que alguien más había usado su conexión de Internet. Pero era evidencia técnica que ubicaba el origen de los mensajes en su dirección, combinada con la evidencia circunstancial de los patrones y de la frase que revelaba conocimiento previo. El conjunto era suficientemente sólido. Carolina me dijo en ese momento que tenía 2 opciones principales. Podía iniciar una acción legal por acoso y daño a la reputación, que era un proceso largo con resultado incierto pero con la posibilidad de consecuencias formales. O podía buscar un momento y un contexto en que confrontar la situación de manera directa, con la documentación disponible. En un espacio donde Patricia entendiera que la evidencia existía y que las consecuencias de continuar eran reales. Me preguntó qué quería que pasara. Esa pregunta era más compleja de lo que parecía. Lo que quería en el nivel más simple era que parara. Que los mensajes dejaran de llegar. Que las personas en mi vida dejaran de recibir versiones falsas de quién era yo. Que pudiera vivir mi vida sin el ruido constante de algo dañino llegando desde un ángulo que no podía controlar completamente. Pero había algo más que también quería, y que tardé unos días en articular con claridad. Quería que las personas que habían recibido esos mensajes y que en algunos casos habían modificado su opinión sobre mí como resultado de ellos, supieran que habían sido manipuladas. No para que cambiaran su opinión necesariamente, porque eso no es algo que se pueda forzar. Sino para que la versión falsa que habían recibido tuviera al lado la versión real, con evidencia, y pudieran hacer su propio juicio con información completa. Carolina me preguntó si había un contexto donde esas 2 cosas podían suceder juntas. Lo había. Patricia organizaba cada año una gala benéfica que era el evento social más importante de su círculo. Era una cena de recaudación de fondos para una fundación de infancia que ella presidía, asistida por unas 200 personas, empresarios, figuras del sector cultural, personas con visibilidad social. Era el evento donde Patricia era más completamente ella misma como figura pública, donde el capital social que había construido durante años se hacía visible de la manera más concentrada. Era también el evento donde había invitado, según me enteré a través de conocidos comunes, a varias de las personas que habían recibido mensajes sobre mí. Y donde yo había sido notablemente no invitada, que en sí mismo era una señal de que Patricia entendía que mi presencia en ese espacio era algo a evitar. Le dije a Carolina que quería ir a esa gala. Carolina me miró durante un momento. Me preguntó si entendía lo que significaba ir a un evento privado sin invitación. Le dije que no planeaba entrar sin invitación. Le dije que planeaba conseguir una. Una de las empresas patrocinadoras de la gala era una agencia de publicidad del mismo sector en que yo trabajaba. Uno de sus directores era alguien con quien tenía relación profesional desde hacía años. Le llamé, le expliqué que quería asistir al evento en calidad de representante de mi agencia. Que estábamos considerando la posibilidad de participar como patrocinadores el año siguiente y que me gustaría conocer el formato primero. Me mandó una invitación esa misma tarde. Los días previos a la gala los usé para preparar lo que iba a hacer. No con el estado mental de alguien que está preparando una batalla, sino con el estado mental de alguien que está preparando una presentación importante. Revisión meticulosa del material, ensayo del orden en que lo presentaría. Anticipación de las posibles reacciones y preparación de respuestas. Carolina revisó el documento de 3 páginas conmigo 2 veces. En la primera revisión eliminamos todo lo que era interpretación y dejamos solo lo que era verificable, las fechas, los patrones, la evidencia técnica. En la segunda revisión nos aseguramos de que el orden narrativo fuera comprensible para alguien que llegaba al documento sin ningún contexto previo. También pensé con cuidado en las 12 personas que recibirían el sobre. No las elegí al azar. Las elegí porque eran las personas cuyo conocimiento de la situación tenía el mayor potencial de impacto, las 5 que habían sido directamente afectadas por los mensajes y que merecían la verdad completa. Y otras 7 cuya posición en el círculo de Patricia era tal que su comprensión de lo que había pasado tendría peso en cómo esa historia existiría en ese mundo después de esa noche. Pensé también en que no iba a ser. No iba a ser un anuncio público. No iba a crear una escena. No iba a pedir al salón que prestara atención mientras yo explicaba algo. Lo que iba a hacer era más silencioso y más permanente que cualquiera de esas opciones. Dejaría que la información existiera en las manos correctas y que hiciera su trabajo sola. Los días previos a la gala los usé para preparar lo que iba a hacer. No con el registro emocional de alguien que va a una confrontación, sino con la metodicidad de alguien que tiene información y que va a presentarla de la manera más efectiva posible. Lo que preparé no era un discurso ni una acusación en voz alta ante el salón completo.
Era algo más específico y más efectivo, un documento de 3 páginas que resumía la cronología de los 3 años de mensajes, con los elementos de evidencia más significativos adjuntos. Las fechas. Los patrones. La dirección IP. La frase que revelaba conocimiento previo. Todo organizado de manera que se pudiera leer y entender en 5 minutos. Hice copias para 12 personas, las 5 que yo sabía que habían recibido mensajes sobre mí y que estarían en la gala, Carolina que vendría conmigo, y otras 6 personas del círculo de Patricia que tenían suficiente visibilidad como para que su conocimiento de la situación tuviera peso. La gala empezaba a las 8. Llegué a las 8:15, cuando el salón ya tenía suficiente gente como para que mi llegada no fuera inmediatamente visible, pero antes de que comenzara el programa formal. Firmé en la recepción con el nombre de mi agencia. Entré. El salón era exactamente el tipo de espacio que Patricia elegiría para un evento así, elegante sin ser ostentoso, con la temperatura cálida de las velas y las flores que hacen que cualquier ambiente parezca importante. Las mesas estaban distribuidas con el cuidado de alguien que había pensado en quién debería estar cerca de quién. El nivel de la gente era el que Patricia cultivaba, personas con nombres y con trayectorias, personas cuya presencia comunicaba algo sobre quien las convocaba. Reconocí a varias personas de mi sector profesional. Directores de empresas con quienes tenía relación de trabajo. Una periodista especializada en cultura empresarial que escribía para una publicación que seguía. Un par de personas del mundo del arte y de la filantropía que yo conocía de eventos anteriores. Personas cuya presencia validaba la gala como algo serio. También reconocí, distribuidas por el salón, a 4 de las 5 personas que yo sabía que habían recibido mensajes sobre mí. Estaban en sus conversaciones propias, sin ninguna conciencia de que esa noche iban a recibir información que reorganizaría lo que habían recibido antes. Esa visión, el momento de verlas ahí y saber lo que iba a pasar en la siguiente hora, produjo en mí algo que no era exactamente satisfacción. Era más cercano al alivio. La certeza de que lo que había guardado durante 3 años iba finalmente a existir en el mundo de la manera correcta. El salón era exactamente el tipo de espacio que Patricia elegiría para un evento así, elegante sin ser ostentoso, con la temperatura cálida de las velas y las flores que hacen que cualquier ambiente parezca importante. Las mesas estaban distribuidas con el cuidado de alguien que había pensado en quién debería estar cerca de quién. El nivel de la gente era el que Patricia cultivaba, personas con nombres y con trayectorias, personas cuya presencia comunicaba algo sobre quien las convocaba. Vi a Patricia en el centro del salón, saludando a los invitados con la facilidad de alguien en su territorio. Estaba con un vestido azul oscuro, con el cabello recogido, con la expresión segura de quien sabe exactamente quién es en ese cuarto. Era, hay que decirlo, una mujer con presencia. Entendía perfectamente por qué Marcos había estado casado con ella durante 12 años. Me vio 3 minutos después de que entré. La reacción en su cara fue contenida pero no invisible, una fracción de segundo de algo que podría haber sido sorpresa o reconocimiento o las dos cosas juntas. Antes de que volviera a la expresión de quien está completamente a cargo. No me acerqué de inmediato. Me moví por el salón durante la primera hora con la normalidad de quien asiste a un evento de trabajo. Saludé a las personas que conocía. Tuve conversaciones sobre el sector, sobre proyectos, sobre las tendencias del año. Bebí agua con gas y comí los canapés que circulaban. Observé. Identifiqué a las 5 personas que sabía que habían recibido mensajes sobre mí. Las vi distribuidas por el salón, en sus conversaciones propias, sin la conciencia de que esa noche iban a recibir información que reorganizaría lo que habían recibido antes. El momento que había elegido era durante el cóctel que seguía a la cena, pero antes de los discursos de cierre, cuando las personas se movían libremente por el salón y las conversaciones grupales eran la norma. Era el momento de mayor fluidez social del evento, cuando nadie estaba fijo en ningún lugar y cuando acercarte a alguien para una conversación era lo más natural del mundo. Me acerqué a Patricia. Estaba en un grupo de 4 personas cuando llegué a su lado. Me presenté con mi nombre, dije que trabajaba en el sector de publicidad digital y que estaba considerando el patrocinio del evento para el año siguiente. El grupo me recibió con la apertura que tiene cualquier evento de recaudación de fondos hacia una patrocinadora potencial. Patricia me sostuvo la mirada durante ese intercambio con la calma de alguien que ha decidido manejar la situación con control. Me dijo que le alegraba que estuviera considerando el patrocinio, que podíamos hablar del formato cuando el evento terminara. Le dije que tenía algo que quería que viera antes de esa conversación. Saqué el sobre de mi bolso con el movimiento de alguien que ha practicado ese gesto en su cabeza varias veces y que lo hace con la calma de lo ya decidido. Le dije, esto es para usted. Que lo revise cuando pueda. Patricia tomó el sobre. Sus manos no temblaron, que me dijo algo sobre el tipo de persona que era, alguien que mantiene la compostura exterior aunque internamente algo haya cambiado. Me miró durante un segundo que tuvo la duración específica de alguien que está evaluando que acaba de recibir y que significa que yo se lo estuviera dando.
El grupo de personas con quienes había estado Patricia observó el intercambio con la curiosidad educada de quien ve algo que no entiende completamente pero que entiende que no es el momento de preguntar. Patricia se disculpó con ellos con la fluidez de quien sabe cómo salir de un grupo sin generar preguntas. La vi alejarse hacia un espacio junto a la ventana, donde la luz era suficiente para leer. Abrió el sobre. Le dije que tenía algo que quería que viera antes de esa conversación. Le entregué el sobre. No le dije qué contenía. Solo se lo entregué y le dije que era información que me parecía importante que tuviera antes de que habláramos de cualquier otra cosa. Patricia tomó el sobre con la expresión de alguien que no sabe exactamente qué tiene en la mano pero que entiende que algo ha cambiado. Se disculpó con el grupo y se alejó hacia un espacio más privado del salón para abrirlo. Lo abrió. Lo leyó. Mientras Patricia leía, yo me moví por el salón y entregué los otros 11 sobres. A las 5 personas que habían recibido mensajes sobre mí y que estaban ahí. A las 6 personas cuyo conocimiento de la situación tenía peso en ese círculo. A cada una le di el sobre con una sola frase, que era información sobre algo que les concernía y que les pedía que lo leyeran cuando tuvieran un momento. No hice ningún anuncio. No pedí la atención del salón. No hubo momento dramático con micrófono. Lo que hubo fue 12 conversaciones privadas que empezaron en ese momento y que produjeron sus propios resultados en sus propios ritmos. La entrega de los sobres tomó aproximadamente 20 minutos. Los entregué con una naturalidad que requirió práctica mental. Me acercaba a cada persona en el contexto de una conversación normal, me presentaba si no nos conocíamos o saludaba si ya nos conocíamos. Y en un momento de la conversación sacaba el sobre con la misma calma con que uno saca una tarjeta de presentación. Lo entregaba con la misma frase, que era información sobre algo que les concernía y que les pedía que lo leyeran cuando tuvieran un momento. Ninguna de las 12 personas lo abrió de inmediato en mi presencia. Eso también lo había anticipado. Era un evento social con decenas de conversaciones simultáneas y abrir un sobre misterioso en medio de una copa de vino requería más privacidad de la que el salón ofrecía en ese momento. Lo que sí hice fue observar los gestos que siguieron a la entrega. El sobre que iba al bolso de mano con la atención específica de quien sabe que lo que tiene es importante. El sobre que se abría parcialmente y se cerraba de nuevo cuando alguien se acercaba. La conversación que se interrumpía porque la persona había encontrado un momento de privacidad suficiente para leer las primeras líneas. No hice ningún anuncio. No pedí la atención del salón. No hubo momento dramático con micrófono. Lo que hubo fue 12 conversaciones privadas que empezaron en ese momento y que produjeron sus propios resultados en sus propios ritmos. Cuando volví al lugar donde había dejado a Patricia, ella estaba sola. Tenía el documento en la mano. Su cara hacía lo que hace la cara de alguien cuando el terreno bajo sus pies ha cambiado de manera que no puede pretender que no cambió. Me miró. Le dije en voz baja que tenía toda la documentación respaldada por un análisis forense digital y que mi abogada tenía una copia. Que lo que había en ese documento era suficiente para iniciar acciones legales por acoso sostenido y daño a la reputación. Que mi decisión sobre si hacer eso dependía en parte de lo que pasara a partir de esa noche. Le dije que lo único que quería era que parara. Patricia no respondió de inmediato. Cuando habló, lo hizo con la voz baja de alguien que ha sido despojado del argumento que lo sostenía. Me dijo que no había tenido intención de hacerme daño de esa manera. Le dije que podía ser verdad que no había calculado completamente el impacto de cada acción individual. Que lo que el documento mostraba era el impacto acumulado de 3 años de acciones, y que independientemente de la intención, ese impacto había sido real. Hubo un silencio entre las dos que duró varios segundos y que tenía el peso específico de los silencios que suceden cuando ya no hay nada que negar. Patricia dijo que lo entendía. Me fui de la gala antes de los discursos de cierre. Lo que pasó en los días y semanas que siguieron llegó a mí de manera fragmentada, a través de las conversaciones que las personas del salón tuvieron entre sí y que en algunos casos llegaron a mí de vuelta. No lo controlé ni lo monitoré de manera activa. Simplemente existí en el mundo con más tranquilidad de la que había tenido en 3 años y dejé que lo que había iniciado siguiera su propio curso. Sofía me llamó al día siguiente de la gala. Había estado en el salón, había recibido uno de los sobres, y lo había leído en el trayecto a casa en el coche de vuelta. Me dijo una cosa, que lo sentía. No como disculpa, porque Sofía nunca había actuado de una manera que requiriera disculpa. Como empatía genuina de quien entiende el peso de haber cargado algo así durante 3 años sin que ella lo supiera completamente. Le dije que no había nada que sentir de su parte. Que su llamada de ese martes hacía 2 años había sido lo que había hecho posible todo lo demás. Otra persona que me contactó en los días siguientes fue alguien que yo no conocía directamente. Una mujer que había sido amiga de Patricia durante muchos años y que había recibido uno de los sobres. Me dijo que quería que yo supiera que lo que había leído le había resultado consistente con cosas que ella había notado durante mucho tiempo pero que no había sabido cómo nombrar. No me dio detalles. No era necesario que lo hiciera.
Lo que pasó en los días y semanas que siguieron llegó a mí de manera fragmentada, a través de las conversaciones que las personas del salón tuvieron entre sí y que en algunos casos llegaron a mí de vuelta. Las personas que habían recibido mensajes sobre mí y que habían estado en la gala procesaron la información de maneras distintas. Algunas me llamaron directamente. Otras conversaron con Patricia. Algunas simplemente absorbieron la información y no hicieron nada visible con ella, que también era una respuesta válida y que yo respetaba. Lo que fue común en las conversaciones que sí tuve es que nadie que leyó el documento lo descartó. La evidencia era lo suficientemente sólida como para que la pregunta no fuera si lo que describía era real, sino qué hacer con esa realidad. Mi jefa, que había sido una de las 12 personas que recibió el sobre, me llamó 2 días después. Me dijo que lamentaba no haber puesto más en duda el correo anónimo que había recibido cuando llegó. Que en retrospectiva le parecía claro que debería haberlo descartado de inmediato y que le alegraba haberme informado sobre su existencia. Le dije que le agradecía que lo hubiera hecho, que eso había sido lo que me había dado la primera evidencia concreta de lo que estaba pasando. Los mensajes pararon. Puedo decirlo con la claridad de alguien que llevaba 3 años monitoreando su llegada. Después de esa noche, no llegó ninguno más. Ni a mí ni a personas de mi círculo. El silencio que siguió fue, en sí mismo, la confirmación más clara de lo que el documento decía. Patricia y yo no volvimos a tener contacto directo después de esa noche. No hay necesidad. Lo que tenía que decirle se lo dije en el salón de su gala con 200 personas circulando a nuestro alrededor. Y lo que le dejé con el documento fue suficientemente claro como para que ninguna conversación adicional mejorara lo que ya había quedado establecido. Marcos y yo hablamos de todo esto de manera extensa durante los días que siguieron a la gala. Fueron conversaciones que tuvieron diferentes capas en diferentes momentos. Primero la capa de los hechos, lo que había pasado esa noche y lo que había pasado en los 3 años anteriores. Luego la capa de las emociones, que para Marcos incluían cosas complicadas que no podía sentir de manera simple. Luego la capa de lo que significaba todo eso para nosotros. En esas conversaciones Marcos me dijo algo que yo no esperaba escuchar y que sin embargo era exactamente lo que necesitaba que me dijeran. Me dijo que se sentía culpable. No de lo que Patricia había hecho, que era de ella y no de él. Sino de haber llegado a mi vida con una historia que había tenido ese tipo de consecuencias para mí. De que yo hubiera tenido que cargar 3 años con algo que era, en algún nivel, el costo de estar con alguien que traía esa historia. Le dije que entendía de dónde venía eso pero que no lo aceptaba. Que la responsabilidad de lo que Patricia había hecho era exclusivamente de Patricia. Que yo no hubiera elegido diferente aunque hubiera sabido lo que iba a pasar, porque lo que teníamos era real y eso no cambiaba. Me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. Con la certeza específica de quien ha tenido 3 años para preguntarse exactamente eso y que cada vez que se lo preguntaba llegaba a la misma respuesta. Marcos y yo hablamos de todo esto de manera extensa durante los días que siguieron a la gala. No era una conversación fácil porque tocaba capas que eran difíciles para él, el reconocimiento de que su exesposa había hecho algo que le había causado daño real a la persona con quien estaba. El proceso de integrar esa información con la imagen más compleja de quien había sido Patricia durante 12 años de su vida, y la pregunta de qué significaba todo eso para cómo entendía ese periodo. Le dije que no necesitaba resolver todo eso de una vez. Que podía tomarse el tiempo que necesitara. Que lo que había pasado entre Patricia y yo era algo que yo había manejado y que no necesitaba que él lo resolviera en mi nombre. Me dijo que lo que más lo impactaba no era solo lo que Patricia había hecho sino el hecho de que yo lo hubiera manejado de la manera en que lo había manejado. Que en 3 años de ser el objetivo de algo así, no había explotado ni había pedido que él interviniera ni había escalado la situación antes de tener lo que necesitaba para manejarla con efectividad. Le dije que no lo había hecho principalmente por orgullo, aunque eso también. Lo había hecho porque entendía que involucrar a Marcos de manera activa en el conflicto con su exesposa era exactamente lo que esa situación quería producir, a Marcos en el medio, con presión de ambos lados. Teniendo que elegir o mediar o proteger. Que mantenerlo fuera mientras yo manejaba lo que era mío había sido la manera de no darle a la situación el poder que estaba buscando tener. Marcos me escuchó. Luego me dijo algo que me importó escuchar, que esa manera de manejar las cosas era exactamente el tipo de persona que era yo, y que eso era parte de lo que lo hacía estar seguro de que lo que teníamos era real. Es 1 año después de esa gala ahora. Marcos y yo seguimos juntos con la solidez de algo que sobrevivió lo que tenía que sobrevivir. Los mensajes no volvieron. Las personas de mi círculo que recibieron versiones falsas de quién era yo tienen ahora la versión real disponible, con documentación, y lo que hagan con esa información es completamente suyo. La fundación de Patricia sigue funcionando. No tengo nada en contra de su trabajo de caridad, que existe independientemente de lo que hay entre nosotras. La gente que hace bien, aunque también haga otras cosas. Lo que pienso cuando pienso en los 3 años que pasé siendo el objetivo de esa campaña silenciosa es en la energía que requirió. La energía de Patricia para mantenerla durante tanto tiempo.
y mi propia energía para documentarla y manejarla sin que consumiera lo que más me importaba. Esa ecuación de energía es algo que me ha quedado, que las personas que dañan desde las sombras invierten una cantidad enorme de energía en algo que al final tiene consecuencias para ellas y no para quien atacan. Que el daño que hacen es real mientras lo hacen, pero que si quien es dañado tiene la documentación y la paciencia de esperar el momento correcto, la energía que invirtieron regresa de maneras que no calcularon. Patricia calculó que podía dañarme desde un lugar donde yo no podía verla. No calculó que yo podía ver desde más lejos de lo que ella creía. Hay algo que quiero decir para quien esté en una situación parecida, porque sé que lo que describí no es inusual aunque sea raro que se hable de ello con esta claridad. El hostigamiento que viene de personas que no te conocen directamente, que operan desde el anonimato o desde la distancia, tiene una característica que lo hace especialmente difícil. No tiene una cara que confrontar ni una conversación que tener. Es invisible en su origen y visible en su impacto, que es la combinación más agotadora. Lo que aprendí es que la respuesta más efectiva es también la que requiere más paciencia, construir el registro antes de actuar. Cada mensaje, cada comunicación, cada señal de que algo está pasando necesita ser guardada con fecha y con contexto. No porque vayas a necesitarlo todo en un proceso legal, aunque a veces lo necesitas. Sino porque cuando tienes suficiente evidencia acumulada, los patrones se vuelven visibles de una manera que ninguna acusación individual podría hacer visible. También aprendí que el momento correcto para actuar es tan importante como la evidencia que tienes para actuar. El mismo conjunto de información, presentado en el momento y el contexto equivocados, puede tener un impacto mínimo. Presentado en el momento y el contexto correctos, puede cambiar algo de manera permanente. Patricia eligió su gala benéfica como el escenario donde cultivaba su capital social con mayor concentración. Yo elegí ese mismo escenario para presentar la información que deshacía la narrativa que había construido. No como venganza. Como corrección. La diferencia entre las dos es que la venganza busca infligir daño. La corrección busca restablecer la verdad. Yo buscaba la verdad. La encontré. Y la traje de vuelta al lugar donde más falta hacía. Hay algo que quiero decir para quien esté en una situación parecida, porque sé que lo que describí no es inusual aunque sea raro que se hable de ello con esta claridad. El hostigamiento que viene de personas que no te conocen directamente, que operan desde el anonimato o desde la distancia, que usan las redes de personas que sí te conocen como canal para hacer llegar el daño. Es una de las formas más difíciles de manejar porque no tiene una cara clara a la que responder. Lo que aprendí es que la respuesta no puede ser emocional ni inmediata. Tiene que ser metódica y paciente. Cada mensaje, cada comunicación, cada evidencia de que algo está pasando necesita ser guardada con fecha. Los patrones solo se vuelven visibles cuando tienes suficiente información acumulada para verlos. Y cuando tienes suficiente información acumulada, los patrones son más elocuentes que cualquier acusación directa. Guarda todo. No porque vayas a necesitarlo en un proceso legal, aunque a veces lo necesitas. Sino porque la documentación es la diferencia entre tener una historia que depende de que alguien te crea y tener una historia que puede verificarse. La primera requiere que seas convincente. La segunda requiere simplemente que muestres lo que tienes. Yo mostré lo que tenía. Y fue suficiente.